vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Todo el mundo quería alcanzar la verdadera felicidad. Todo el mundo quería absolutamente tener todo lo más elevado. Incluso me pedían a mí una y otra vez cómo podía meditar profundamente durante más de 20 minutos y visualizar absolutamente todo lo que yo tenía en mi mente. Yo anteriormente había dicho que para nosotros desarrollar el lado espiritual, porque ciertamente el lado material ya lo teníamos más que adaptado, o sea, quiere decir que nosotros al leer la lectura del Sagrado Corán, al estudiar y meditar, sabemos más o menos cómo es la realidad, ¿ok? Entonces la gente me habían pedido especialmente a mí que querían conocerme, mi esencia propia, natural. Entonces, hoy no había manera de que yo me pusiera para materializarme físicamente, porque los estudiosos querían conocerme a mí. Y yo era la misma que tenía las experiencias profundas en la meditación para sacar mi propio psicólogo lo que yo tenía en mi mente. Y la gente quería saber absolutamente cómo percibía, siendo yo misma la autora, la que percibía y aconsejaba el campo espiritual para otros que querían conocer este tema en profundidad. Entonces, para yo realizar la meditación profunda, primero hay que realizar los rezos en el Islam, es decir, hay que purificarnos, como había dicho en los vídeos anteriores, en las clases anteriores, que hay que purificar nuestro cuerpo, porque nosotros debemos de estar limpios siempre, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, la purificación en el Islam es un paso más de la fe para elevarnos espiritualmente. Yo sinceramente lo voy a decir muy claro. La gente quería saber absolutamente todo. El campo espiritual que yo percibo muchas veces después de leer la lectura del Sagrado Corán, después de realizar los ritos en el Islam, la propia conciencia, cuando uno está meditando durante más de media hora, yo podía percibir incluso en el rezo cómo mi campo material por un momento se quedaba parado. Todo lo que es material se me quedaba parado. Y nosotros, la elevación es todo mental, psíquica, a través de la fe y del estudio y del conocimiento correcto. Por eso, cuando yo misma cogía y meditaba, no me hace faltaba mucho para profundizarme en el tema espiritual. Una vez que yo, para la gente que querían aprender e empezar cómo se realizaba el tema espiritual, cómo se podía percibir detalladamente, lo primero que yo hago era realizar el salat. Después de finalizar el salat, hacía la meditación profunda, que era la única manera de que yo me elevaba. Y yo me veía como a través de la fuerza de la fe y de la convicción en Allah, todo el campo espiritual se iba extendiendo completamente. Y podía percibir absolutamente todo lo que había en mi campo espiritual alrededor mía. Muchas veces depende del estado de ánimo o de las energías que muchas veces nosotros no somos capaces de limpiarlas. Y aunque muchas veces limpiemos las energías en el campo energético espiritual, se quedan dentro y tú puedes percibir sus formas. Cuando yo me adentraba en el campo espiritual y podía percibir absolutamente todo, porque esa es la realidad,
Mayormente al principio hay pequeños seres alrededor que son como pequeñas entidades, son jinn, son pequeños seres que se quedan ahí, que no son malos, son un poco rebeldes. Pero mayormente yo ya lo tenía vuelto, ellos se habían convertido en musulmanes. Pero en mi campo espiritual yo podía percibir a través de la fe y de la pureza de haberme limpiado de cualquier pensamiento negativo o pecado, cogía y era como una luz penetrante que me adentraba hoy mismo. Me había adentrado, había visto que había una puerta enorme de grande, y justo cuando había llamado a la puerta y había abierto, esto en mi campo espiritual, me había adentrado dentro y había escuchado como una voz rotunda. Decía, ¿ya estás aquí? Y yo había dicho, sí, ya estoy aquí. Yo podía percibir en el campo espiritual como una voz, cuando había pasado por la gran puerta, me había dicho, ya estás aquí. Y yo había dicho, sí, estoy aquí, pero veo todo el suelo como si fuera de dominó. Y en el momento que había pasado, había muchos hombres, mayormente eran hombres en mi campo espiritual esta misma mañana, cuando mi propio analista me había hecho la meditación profunda, la hipnosis, para saber todo lo que tenía en mi mente, en mi tema espiritual, para profundizarme y sacarlo todo y poder materializarlo, poder hablarlo aquí para que vosotros podáis conocer mucho más de lo que la gente conoce. Cuando yo me había adentrado en mi campo espiritual, había muchos hombres detrás mía, solamente al pasar por la puerta. Había muchos hombres. Recuerdo perfectamente que cuando había entrado dentro, no sé qué sitio era la realidad, no sé qué sitio, porque es un campo espiritual. Uno en el campo espiritual no sabe dónde está. No puede decir, estoy en el cielo, estoy en la tierra, estoy tal, no, porque no lo sé. Entonces, yo lo único que sabía es que había muchos hombres grandes, con capas grandes, cubiertos, y no se le veían la cara. Pero yo misma estaba sentada en la realidad, me había sentado, o sea, había pasado por la puerta y me había sentado en una silla grande que era como un trono, era de madera. Y por lo menos había 100, la realidad, había 100 hombres cubiertos, encapuchados en mi campo espiritual detrás mía. Y yo en el momento que estaba sentada no estaba asustada, pero había percibido como una pequeña entidad física, pero no podía percibir absolutamente bien, y eso parecía un animal lo que se había puesto al lado de mi silla. Y claro, yo podía percibir a todos los hombres encapuchados que había detrás mía, que eran hombres grandes, estoy hablando del tema espiritual, que eran grandes, pero estaban cubiertos. Y yo no estaba cubierta en la realidad, ni era un hombre, era como hoy me veis, como hoy me veis vosotros. Entonces yo recuerdo en el campo espiritual, os recuerdo, que estaba sentada en un trono, que tenía una pequeña entidad a mi lado, que me obedecía totalmente. Pero yo en ese momento que me estaba realizando la meditación profunda, quería saber por qué había tantos hombres detrás mía encapuchados, porque lo primero que se me había pasado por la mente era saber quiénes eran y ver sus caras. Pero no podía ser, o sea, no podía yo decir, venga, venir aquí y quitaros las caras que quiero ver. Mi campo espiritual funciona de manera fluida, dejo que las cosas fluyan. Yo no soy la que digo quitarse las máscaras y se la quitan, no. Simplemente a través del pensamiento todo va surgiendo. Entonces yo me había quedado sentada y ellos habían percibido en mi pensamiento, en mi campo psíquico, espiritual, que yo quería ver sus caras y quién eran. Pero ellos me habían dicho que no querían ver ni se iban a mostrar
ni iba a dar la cara para que yo viera quiénes eran ellos o esas entidades en la realidad. Pero uno se había quitado del pelotón, había pasado por enfrente mía, un encapuchado, cubierto la cara de oscuro, en una tela. Se había pasado delante mía y yo no tenía miedo. Estaba observándolo. Y lo primero que me había traído era en sus manos una túnica igual que la que tenían ellos, para que también me cubriera y me tapara la cara. Y ellos querían que yo me cubriera, que me tapara la cara y que me uniera a ellos. Pero yo le había dicho a ellos que yo primero necesitaba ver sus caras. Y ellos me habían preguntado, ¿estás segura que quieres vernos quiénes somos? Y yo le había dicho que sí. Ellos me habían dicho que si yo me ponía la capucha, me tapaba la cara y me unía a ellos, yo iba a lograr ver sus caras reales. En el tema espiritual estoy hablando. Me había cogido, me había puesto la túnica, me había puesto el gorro, la túnica, o sea, llevaba la túnica con el casco, no era un casco, era como un velo, ¿vale? Y me había cubierto la cara, me había levantado, me había dirigido a ellos, y cuando me había dirigido a ellos, todos estaban de pie en fila, y yo estaba pasando delante de ellos, esperando que se quitaran la venda para poder ver sus caras. Y uno había dicho, ¿estás segura? Porque seguramente te vamos a dar miedo. Y yo le había dicho que no, que yo era el único indicado, que había sido más que elegido en el campo espiritual para adoptar la forma que yo quisiera, no la que quisieran la gente. En el caso de hoy, yo era la que me había manifestado para que la gente y aquellas personas jóvenes que estaban aprendiendo supieran quién era realmente el hombre que mayormente daba las clases. Bueno, había cogido, me había levantado y uno de ellos había quitado la máscara que tenía. Y en ese momento que había visto su cara, no era una cara, no era nadie humano. No era nadie humano, no era una cara como la mía, no era una cara como la gente del mundo material. Era una cara muy bonita, con una silueta, o sea, era completamente su cara luminosa y se podía percibir absolutamente los labios, la nariz y los ojos, pero no era del mismo material que yo y que nosotros, todo lo que estamos en la tierra. En el campo espiritual, mis guías, porque parecían que eran mis guías, mayormente uno me había susurrado que a todos los sitios donde iba yo, me iban protegiendo, eran mis guías, todo un ejército absolutamente lo que era, todo lo que estaban cubiertos. Eran hombres de conocimiento, eran hombres de luz en el campo espiritual, que no querían quitarse ese velo porque querían cubrir cada parte de su intelecto y de su pureza ante cualquier influencia externa espiritual diferente. Pero ellos habían quitado la máscara cuando yo había cumplido lo que ellos querían. Se habían quitado la máscara y eran hombres sabios, humildes, creativos, hermosos, pero no tenían una facción humana, eran de luz. Entonces la gente quería saber qué es lo que había pasado, cómo yo me había sentido y todo. La gente quería saber absolutamente todo. Yo le había dicho que yo iba a seguir estando en mi trono, me iba a quitar la capucha y iba a seguir dando y enseñando a la gente el conocimiento de la elevación espiritual, lo que podemos sentir tal como la gente quería desarrollar, para comprender y muchas de la gente pudieran alcanzar la felicidad y todo lo que quisieran, perfeccionar sus trabajos intelectuales, externos e internos. Entonces mayormente la gente quería estar felices. Habían aprendido el conocimiento.
y muchos de ellos se habían vuelto guerreros que estaban luchando con la gente injusta para crear una nueva generación de guerreros que luchan por la paz, por el bien. Entonces yo ciertamente era la autora que había enseñado desde el principio con otra apariencia muy diferente a la cual tal yo me sentía en mi campo espiritual, que era un hombre. La gente quería saber cómo se podía sentir felices, pero la única manera de sentir felices es teniendo el conocimiento perfecto y estudiando los versículos del Sagrado Corán, purificarse y encomendándonos todos en el Señor del Universo, el único que te va a elevar espiritualmente a través de tu fe y de tus dones psíquicos. La gente querían aprobar y querían saber ellos cómo utilizar este conocimiento espiritual para sentir felicidad. Ellos estaban buscando la felicidad a través de lo espiritual y eso me estaba encantando, porque por un momento había pensado que habían dejado de ser un poco de materialistas, arrogantes y mentirosos falsarios con la gente. Algunos de mis alumnos se habían convertido en musulmanes. Algunos habían aprendido el conocimiento y la meditación profunda. Se habían elevado, incluso se podían comunicar conmigo a través de la fe, de la espiritualidad psíquica a través del trabajo y el estudio que habían aprendido a través de mí.